Lo vamos a conocer no aquel Saúl, no aquel David, sino el Saúl de hoy y el David de hoy. Y por la palabra, amado hermano, hemos conocido y hemos visto cómo Dios lleva a Saúl, gloria a Dios, a un reinado. Y vemos por la palabra cómo Dios lleva a David a un reinado. Amén. Saúl, gloria a Dios, él es puesto como rey, pero no es que cuando Saúl, gloria a Dios, desobedeció a Dios, no es que David no desobedecía a Dios, sino que había algo especial en David, de que él reconocía sus errores. Aleluya. Y Saúl no es que no podía reconocer sus errores, sino que a través de su desobediencia ya no podía reconocer sus errores, porque dice la palabra que fue cegado por un espíritu de parte de Dios. Cuando Saúl desobedece, vemos que Saúl es un rey, y es como un rey tiene que dirigir a un pueblo. Cuando yo le pongo como tema conociendo a Saúl, me llevo a la actualidad que Saúl puede tipificar tanto un pastor o un diácono o alguien que dirige a una congregación. Pero a través de la escritura podemos ver cómo Saúl fue puesto por Dios a reinar a un pueblo. Pero en el proceso, Dios le dice, cuando se levanta contra Amalek, y le dice que tiene que terminar con todo Amalek. Pero algo pasa en Saúl que no era como David. La palabra nos enseña que David era conforme al corazón de Dios. Pero si podemos ver qué pasó en Saúl que lo llevó a desobedecer a Dios. ¿Qué pasó? Porque Saúl, cuando ya había ganado la guerra, cuando ya había ganado todo, se fijó en algo y que él no quería destruir. Y eran aquellas vacas gordas, aquello que a sus ojos era bonito y hay que mantenerlo en la congregación, hay que mantenerlo en la iglesia, y aunque Dios le haya dicho que no, pues yo lo voy a mantener y lo voy a consagrar para Dios. Ese tipo así era Saúl. Pero eso le costó, amado hermano, mucho y hasta la muerte. Porque dice la palabra que Saúl fue desechado por Dios. Y a base de esa desobediencia de Saúl, Dios levanta otro rey. Otro rey que en él quizás nunca estaba a gobernar. Y quizás nunca sabía de qué forma iba a gobernar y de qué forma iba a llegar. Pero en una ocasión, David es mandado a llamar. Y pasa algo que cuando Dios a usted lo manda a llamar, usted quizás no le va a agradar a nadie, porque cuando una persona es conforme a David, es diferente a Saúl. Tiene una forma diferente de pensar, tiene una forma diferente de dirigir un pueblo. Aleluya. Y vemos a través de la escritura que cuando David llega, él fue llamado para tocar a Saúl, para tocar el arpa. Pero en él no estaba en sí que él, aunque ya había sido ungido como rey, él no estaba que iba a reinar en ese momento. Pero el propósito de Dios lo va llevando para hacerle ver a Saúl que él ya no tenía la autoridad sobre el pueblo. Y estábamos leyendo, dice, lo voy a leer. Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Era el rey que iban a recibir. Este era el pueblo aquel, iban a recibir al que Dios había puesto en aquella ocasión. No era David. Pero algo pasa, amado hermano, que el pueblo está fijándose en el proceder de tanto de David como de Saúl. Aleluya. Y como Saúl ya no tiene el espíritu de David, se empieza a turbar, empieza a maquinar, empieza a pensar mal. Y es que es lo mismo que pasa en las congregaciones, hermano, que cuando Dios decide honrar a alguien,
No importa de dónde venga, no importa de dónde salga, Dios lo honra. Aleluya. No importa si tiene estudio, no importa si quizás no tiene estudio, Él lo levanta. Y Él lo va enseñando y lo va llevando hasta donde Dios quiere llevarlo. Pero algo bien importante, amado hermano, que leía que puede pasar en las congregaciones y en la iglesia, y eso lo podemos ver, amado hermano, cuando una persona o alguien empieza a desechar a otra persona porque Dios está levantando a esa persona. Y empieza, amado hermano, esos celos en las congregaciones, esos pleitos en las congregaciones. Lo que pasa es que Saúl no puede permitir que esté David, porque Saúl ya no está el Espíritu de Dios en su vida. Y hay una contradicción entre los dos, amado. Gloria a Dios. Aquel todavía funge como rey, pero aquel ya fue desechado como rey, y ya Dios ya tiene la autoridad otro que va a ser rey. El Espíritu de Dios deja a Saúl y toma a David. Y es donde empieza el espíritu malo de parte de Dios a turbar a Saúl, perdón. Dice el 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Nos falta más que el reino. Nos falta más que le den el reino, quería decir. Nos falta más, quiso decir Saúl, que le den el puesto, el privilegio de pastor. Que me quiten a mí y que le den el puesto de pastor a él. No falta más que le den el puesto de predicador a él. No falta más que le den el puesto de líder o de diácono a él. Y entró ese celo en Saúl. Pero no era porque quizás en su corazón estaba eso, sino porque ya no podía pensar conforme a Dios, porque había desechado el mandato de Dios. Y Dios una orden directa que le había dado. Y empieza el celo en Saúl y a maquinar de esta manera. Y anteriormente estábamos viendo que en sí el pueblo a quien recibía era a Saúl, no era David. Y esto puede pasar, amado hermano, en las congregaciones, puede pasar en cualquier congregación, de que cualquiera se puede turbar. Cualquier predicador puede turbarse. Quizás usted, si es predicador, cuando pase al frente a predicar, quizás el pueblo le aplauda todo lo que usted dice. Gloria a Dios. Y quizás cuando alguien más pase, otro predicador, nadie diga amén. Nadie le aplauda, y empieza aquello a turbar aquella vida. Y empieza aquello a maquinar aquel Saúl y decir, a David le aplauden y a mí no me aplauden. A David le dicen amén y a mí no me dicen amén. Y el problema es que con Saúl solo habían 10. 1,000 pueden ser 10, pueden ser 100, puede ser. Aleluya. Solo habían 10 que decían amén. Pero cuando David, él predicaba, entonces a David todo el pueblo le decía amén. Y todo el pueblo, y eso empezó a ver Saúl y lo empezó a turbar. Y se empezó a turbar en sí. Y dijo, solo falta que le den el reino. Solo falta que me quiten a mí, dijo Saúl, y lo pongan a él. Y aquí yo soy el rey porque Dios me llamó y Dios me ungió. El problema es que había sido desechado por Dios. Quiero leer el 10 del mismo 18. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y conociendo a David, amado hermano, y conociendo a Saúl, puede hacer de que haga una vida que cuando usted lo vea adorando y lo vea quizás danzando, o no sé, hay vidas que se quebrantan tanto delante de Dios, aquella vida le entre celo. Aleluya. Porque David estaba tocando el arpa como lo sabía hacer y estaba adorando a Dios. Pero aquel Saúl decía, ¿y por qué este ora? ¿Y por qué este llora delante de Dios? ¿Y por qué este siente el Espíritu de Dios? Y yo no. Gloria a Jesús. Entonces, tipificando esto, amado hermano, Saúl tenía la lanza en su mano, o sea, él tenía el poder, él tenía el dominio. Y hace algo que muchas veces puede pasar en las congregaciones. Como les decía al principio, hace algo Saúl que cuando
que como él tiene la autoridad, le deja ir la lanza. Y David no sabe nada. David está sentado quizás y más adelante dice que David se quitó la lanza. Esa lanza, amado hermano, puede ser una palabra hiriente directamente para una persona. Amén, que cuando predicador, quizás o alguien que pone la palabra, no siente quizás en su corazón exponerla de esa manera, pero se acordó de algo de su hermano y se acordó de un texto bíblico y lo tomó y se lo dejó ir directamente. Gloria a Dios. Amén. Pero Saúl, ya no actuaba de una manera correcta, porque ya el Espíritu Santo de Dios ya no lo respaldaba y quería algo, y desvariaba en medio de la casa. La definición de desvariar, quiero leer esto: desvariar dentro de la casa, Saúl. Decir o hacer cosas incoherentes y sufrir alucinaciones, generalmente como consecuencia de una enfermedad mental o de un estado pasional. Eso significa desvariar. Este era Saúl. Muchas veces puede pasar con nosotros también. Gloria a Dios. Muchas veces puede pasar que yo de repente pueda desvariar al frente del altar, Amén. exponiendo una palabra y decir yo que es de parte de Dios, cuando no es de parte de Dios, y puedan hacer mis palabras saetas para la vida, que en vez de salir edificadas salgan heridas y dañadas. Aleluya. Y desvariaba, dice. Como punto número 2, desvariar es decir o hacer disparates o cosas insensatas o carentes de sentido común. Aleluya. Y esto es lo que me llamaba la atención, hermano, porque la palabra y la definición es específica. Desvariaba. Pero Saúl era el rey. Amén. Saúl es quien es que dirigía al pueblo. Saúl es quien es que debería ser más coherente con sus palabras. Aleluya. Saúl es quien es que debería que el pueblo lo viera como ejemplo a él. Gloria a Dios. Pero el pueblo ya no está teniendo confianza en Saúl. El pueblo ya no está teniendo confianza en Saúl y ya confía más en David. Y es cuando el pueblo dice: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y no era de parte de ese pueblo, no es que alguien los estaba, gloria a Dios, haciendo que ellos dieran una alabanza o dieran ese tipo de expresión para David, sino que Dios hacía que Saúl viera de esta manera a David. Dice el 14: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Nosotros a través de la palabra nosotros podemos ver cuando una persona se conduce coherentemente y trata la manera de vivir correctamente delante de Dios. Pero pasa algo, amado hermano, que Saúl también tenía un hijo llamado Jonatán. Y tanto en el ejército de Saúl habían hermanos de David. Y la palabra en la historia relata que cuando David llega al campamento, hay 2 hermanos de David que le dicen, que le expresan palabras y le dicen: conozco la malicia de tu corazón y que para ver la batalla, la guerra, has venido a este lugar. Puede pasar muchas veces así nosotros también, hermanos, que nosotros juzguemos a una persona, la critiquemos a una persona creyendo que quizás con alguna razón está haciendo algo. Amén. Pero también vemos a Saúl, al hijo de Saúl, a Jonatán, que Jonatán, amado hermano, sabe todas las fechorías que hace Saúl. Jonatán es un tipo que está cerca de Saúl, que sabe todo, y la historia relata que Jonatán sabe que David quiere matar a Saúl. Jonatán sabe que todo lo que está haciendo Saúl y que lo está haciendo malo, pero él no tiene valor de exponerlo delante del pueblo. Jonatán sabe, lo voy a leer,
Amén. Aleluya. Dice el 21, lo voy a leer. Y Saúl dijo: yo le daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos y hablad en secreto a David diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sí pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo un hombre pobre de ninguna estima? Pero es que David no tenía absolutamente nada, y aquí en el 24 lo dice: y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea dotes, sino siempre puso de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ya vemos que Saúl ya no está pensando correctamente, ya va tramando algo en contra de David. Aleluya. Ya hay un espíritu, según la palabra, de que lo visita y él ya no es coherente, porque Amén. como decíamos en la definición de parear, ya piensa loquera, ya dice loquera, ya no está en su total juicio, ya no piensa correctamente. Pero David, al darse cuenta de lo que Saúl estaba haciendo, sabía de que lo estaba haciendo enemigo directo de los filisteos, porque lo iban a buscar para matar. El 19:9 dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. Yo no sé, amado hermano, si usted sabe o usted conoce, de alguna manera David sabía de que Dios era el que lo había llamado. David no iba con ninguna intención de usurpar el reino de Saúl. David sabía que había sido ungido como rey, pero no sabía cuándo, en qué momento iba a servir en ese reinado. Y pasa algo, que Saúl lo persigue de una manera Gloria a Dios. de que él tiene miedo. Y tanto es el miedo, amado hermano, no es que quizás usted en alguna ocasión ha tenido un miedo, pero no un miedo al enemigo. Aleluya. No un miedo al enemigo, sino un miedo de quizás de Saúl. Un miedo de que muchas personas se levantan como Saúl. Que ya el Espíritu de Dios se apartó de ellos y se levantan como Saúl. Y hay un asedio, amado. ¿Amén? Y David, cuando llega y que va a pelear con el filisteo, David él tiene convicción de quién es él. David, cuando se enfrenta con aquel filisteo, él dice, así como había defendido a las ovejas de su padre, así como había peleado con aquellos leones, con los osos, defendiendo las ovejas de su padre, y él tenía algo que lo respaldaba en sí. Él no tenía miedo, pero en ese momento él tiene miedo. Yo no sé si quizás en el caminar usted ha sentido miedo en alguna ocasión, ataques del enemigo, y quizás que no entiende muchas veces qué es lo que está pasando. No sé si quizás en algún momento ha dicho: ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué se levanta aquello contra mi familia, contra mis hijos, contra su misma persona quizás? Y quizás ha tenido miedo, pero lo que hace David es huir.
Hay veces que va a ser correcto, amado hermano, huir, y no va a ser porque seas cobarde, sino porque va a ser la voluntad de Dios y Dios te va a enseñar. Amén. Aleluya. A veces nosotros como humanos nos queremos llevar de que sí podemos y no huimos. Aleluya. Pero si algo te va a dañar, si algo te va a minar, si algo te va a hacer tener una vida, quizás no miserable, sino una vida problemada en sí, ¿por qué no vas a huir de ese lugar? Es correcto huir cuando tú sabes que de parte de Dios está siendo respaldado. Y aparte de eso, hermano, David, y le quiero leer el 22 de 1 Samuel siempre. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva del Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los filisteos, los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Si lo hicieron jefe de ellos, amado hermano, estos afligidos, estos endeudados, ¿cómo cree que era David? Estaba peor que ellos. Porque alguien para que sea jefe tiene que tener un grado más de aquello. Si usted es valiente, para que usted haga jefe, alguien tiene que ser más valiente que usted. Pero allí le llegaron los endeudados, los afligidos, y lo hicieron jefe. Y lo quiero llevar a Salmo. Aleluya. Salmo 142. Vamos a leer Salmo 142. Ahí tiene como un subtítulo: oración que hizo cuando estaba en la cueva. Lo quiero leer para que vea de qué manera estaba David ahí en ese momento. Con mi voz clamaré a Jehová, y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me concedieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los valientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Allí podemos ver la aflicción de David, y como dije en una ocasión, podemos leerlo fácilmente, pero si lo meditas, no va a ser fácil que tú como miembro de una congregación, que tú como miembro de una iglesia, quien sea tu peor enemigo sea un líder, un diácono, el pastor. Vas a sentir ese dolor, esa angustia, esa agonía dentro de sí. Y este tipo era Saúl, y este tipo era David. Porque no es posible, hermano, que Saúl, siendo el rey, no lo acogiera. Pero ya estaba cegado de parte de Dios. Y quizás usted nunca ha tenido una persecución, pero yo lo he meditado así. Si yo soy miembro del ministerio y por alguna razón un líder, un diácono, el pastor, tomara un tipo de acción de esta manera, usted en su corazón no se va a sentir bien. Usted en su corazón va a sentir angustia, va a sentir aflicción, porque usted espera de un líder, de un pastor, de un diácono, que le sea ayuda. No espera que lo destruya, no espera que lo margine. Y quería llevarlos a Samuel 22.
siempre en 1 Samuel 22. Gloria a Dios. La locura que hace el hombre cuando se aparta de Dios, cuando el Espíritu de Dios lo deja. 22:16 quiero leer. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huían, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Allí vemos, amado hermano, que cuando la locura del hombre, cuando Dios ya no respalda al hombre, hace unas locuras, amado hermano, que se vuelven en contra de la verdad de Cristo, en contra de aquellas personas, de aquellos predicadores que predican la sana doctrina. Y al principio Saúl dice que David se ha levantado en contra de él. La locura del hombre cuando se aparta de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios ya no lo respalda, amado hermano, llega a pensar incoherencia. Llega a pensar que cuando alguien se para en un púlpito, en un altar, es que lo están atacando a él. Que no puede decir la palabra porque es que está en contra de aquel líder, de aquella persona. Y hay algo bien importante, amado hermano, que es que la palabra es recta, no tiene sombra de variación, no pesa más para un lado que para otro. No reconoce pastor, no reconoce líder, no reconoce diácono, no reconoce miembro, no reconoce a nadie. Es por igual. Porque Dios no tiene hijos favoritos, hermano. Entonces, ¿cómo es que se va a hacer para un lado y para el otro hijo para el otro lado? Bendito Dios. Y Saúl era este tipo que ya estaba, este espíritu lo atormentaba y por tal razón estaba llegando a caer tan bajo que no lo podía reconocer. Y aunque la palabra enseña que Jonatán le pide que no mate a Saúl, Jonatán le pide a Saúl que no mate a David, pero Saúl está empecinado en que lo va a matar porque él cree que David se ha levantado en contra de él. Él no piensa que es Dios que ya lo desechó, él no piensa que es Dios que ya se apartó de él, él no piensa que es Dios que puede levantar a otro, amado hermano. Saúl no piensa que Dios puede levantar a un niño, Saúl no piensa que Dios puede levantar a un joven, a una dama, ¿no? Saúl no piensa eso porque él cree que solo él es. Y si se levanta, cree que gloria a Cristo es contra él que se levanta. Comete el error, amado hermano, de dar la orden de matar a los sacerdotes. Un error que David hay un salmo, el 52, no recuerdo bien si es el 52, lo voy a buscar, amén. Gloria a Dios. Donde David hace un duelo por los sacerdotes que Saúl mata. Sí, el 52 es, lo quiero leer, amén. Dice: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquinan tu lengua como navaja afilada, hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y mantuvo
y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Esta exclamación hace David, amado hermano, cuando se da cuenta de Saúl, cuando Saúl desciende a Ahimelech, cuando mata a los sacerdotes. Amén, aleluya. Y Saúl sabe, amado hermano, Saúl sabe de que son sacerdotes de Jehová, y eso es lo más duro. El hombre llega a caer de una forma tan baja, amado hermano, que aunque se le aconseje, que aunque se le diga, no hagas esto. Aleluya. Dice el 19, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todos los hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abitar, escapó y huyó tras David. Este se fue tras David, este se fue a la cueva de Adulán también. Aleluya. Pero vemos el hombre, amado hermano, que cuando recibe el mandato de Dios no mata a todos los niños, porque Saúl, el mandato fue de que destruyera se me olvida el nombre, anteriormente, que destruyera niños, vacas y todo, pero él deja esas vacas, las deja. Pero vemos aquí que se vuelve en contra de los sacerdotes de Jehová, y en esta ocasión mata hasta los niños y mata a todas. Ya una persona que desvaría en su corazón, en su mente, ya no le importa si se para al frente y expresa palabras hirientes para la vida, ya no le importa si quien salga edificado, si quien no salga edificado, lo que quiere es elevar su ego, amado hermano. Y ese es un problema en estos días, en estos últimos tiempos, amado hermano, porque que Dios va a tener que apartar a los Saúles de en medio, amado hermano. Porque es necesario, gloria a Dios, que se levante David para edificación del pueblo. Ya Saúl ya no piensa coherentemente, Saúl solo piensa en sí mismo. Saúl se empecina de una forma y se encierra que perdió la visión, perdió el objetivo y se encerró en un círculo de que solo él es. No piensa que Dios lo puede desechar, no piensa que Dios lo puede apartar, no piensa que Dios puede usar a alguien más, no piensa que Dios puede levantar a alguien más, porque él quiere mantener su orgullo, su ego, porque él quiere siempre ser el mejor. Él quiere los aplausos, él quiere que cuando predique gloria a Dios y todo el pueblo, pero cuando no lo hace se siente como que están en contra de él. Gloria a Dios. David, amado hermano, es diferente. David tiene la oportunidad de quitar a Saúl, pero él es temeroso de Dios. David, amado hermano, reconoce sus errores. Amén. David, amado hermano, no es que no pecaba contra Dios, sino que él se humillaba delante de Dios. Y él tenía una forma diferente, amado hermano, no. Cuando cometía sus errores, no culpaba a los demás. Cuando cometía errores, él se humillaba, y lo vemos cuando el profeta Natán, parece que se llama, le llega a dar la profecía acerca del que tenía sus ovejas y que tenía bastantes y él solo tenía una. Y dice la palabra de que él, en esa ocasión, cuando el profeta le declaró que eso que le estaba diciendo era él se humilló y hizo ayuno por 7 días hasta que supo que su hijo había muerto. ¿Qué padre será que se va a alegrar que su hijo muera? Pero es que él sabía que si no moría su hijo, iba a morir él. Y ese cargo, ese pecado se lo iban a cargar a él. Gloria a Dios. Pero vemos que él reconoce sus faltas, sus errores, y David siempre reconoce que Dios es primero, amado. Quiero llevarlos al Salmo 18. Al Salmo 18. Salmo 18 creo que es. Esta es. Como David, el Salmo 18 expresa cuando
el mismo hijo de David, Absalón, se levanta contra él. Y este sí se levantó de verdad contra David, contra el reino de David. Y que podría haber tomado con justa razón la actitud de Saúl, pero había algo diferente en su corazón. Había algo diferente y era el temor de Dios, y Dios lo respaldaba, y eso lo hacía reflexionar antes de actuar, amado. Eso lo hacía reflexionar antes de hablar. Y quiero leer el 18, el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidades me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vemos, amado hermano, que como David no toma, gloria a Dios, represalia. Perdón, no era este salmo. Este es una exclamación que hace cuando Saúl se levanta contra él. El Salmo. Bueno, no recuerdo, pero bien. Pero David, amado hermano, cuando. No recuerdo qué salmo es, cuando David expresa que Jehová es escudo alrededor de él, su gloria. Pero en ese salmo expresa porque su hijo se ha levantado contra él. Pensaba que, no sé, creo que me equivoqué, lo noté como el 18. Pero David, amado hermano, era diferente. David tenía algo que Saúl no podía tener, y vemos que David tiene la oportunidad en muchas ocasiones, pero David no toma como acción ni palabras en contra de Saúl, sino que él siempre se humilla a Dios, él siempre busca dirección de Dios. Dice el Salmo 101, misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Vemos que David es diferente a Saúl, amado. David es esa persona de que reconoce totalmente de que solo Dios lo puede librar. David es esa persona que comete un error y era tan sincero con Dios. No sé si entiende la sinceridad de David con Dios, pero se la quiero decir de una manera que no sé si cómo lo tomen. Pero David era sincero con Dios de una forma de que, por ejemplo, no sé, como que usted, gloria a Dios, yo sé que a veces los esposos o las esposas quizás de alguna manera no van a tener esa confianza de decirle si en este caso fuera un esposo, no va a tener la confianza quizás de decirle a su esposa, fíjate que me fijé en alguna mujer allá afuera, fíjate que me fijé en algo aquí, porque va a sentir que la esposa le va a decir, ¿y qué pasa contigo? Pero David le expresaba todo y le decía a Dios, escudriñame, tú conoces, pero si hay algo más en mí, límpiame.
Y ese tipo de confianza tenía David con Dios. Ese tipo de confianza tenía David y él se desraigaba de una manera que lo escudriñara, le decía. Yo sé que quizás nosotros no, a veces nosotros decimos, Dios conoce mi corazón, Dios conoce, decimos nosotros a veces. Pero no es lo mismo como que tú le digas a Dios, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, y vas a sentir como duele aquello cuando tú le dices a Dios, no importa lo que hayas hecho. Pero tú cometiste un error y le decías a Dios con todo tu corazón. Dios conoce tus pensamientos y tu corazón y todo lo que piensas. Pero no es lo mismo como que le digas a Dios, tú sabes que yo pequé, a que le digas qué fue lo que hiciste. Entonces Dios empieza a verte que sos sincero con Él. Amén. De esa manera yo le expresaba de que Dios puede conocerlo a usted. Dios puede conocer usted puede conocer a su esposa. Pero si usted tiene ese tipo de confianza de decirle, por ejemplo, yo me fijé en alguien más y así. Sí, por alguna razón, todos somos humanos. Si usted tiene ese tipo de confianza con su esposa, ese tipo de confianza tenía David con Dios. No le encubría nada a Dios. ¿Dónde puedo ir de tu presencia? ¿Dónde puedo ir si me conoce? ¿Cómo usted le va a poder mentir a Dios si Dios lo conoce? Y a veces es un error que nosotros decimos, nosotros pues como humanos nos escondemos a veces de los líderes, de los pastores, pero de quien debemos de tener cuidado no lo hacemos. Aleluya. Y hay muchas personas que así viven engañadas, hermano. Viven engañadas porque usted puede conocer todo de mi vida, pero yo le puedo decir todo a usted, pero si no se lo digo a Dios, yo estoy falto. Pero cuando yo le digo todo a Dios, y aunque no le diga todo a usted, y Dios se lo va a revelar, pero a mí ya no me va a afectar de que usted me venga a decir, usted está diciendo esto malo y ha hecho esto. Porque antes usted ya se lo ha confiado a Dios y antes de David se lo confiaba a Dios y le decía, pues cometí este error, escudriñame, y si hay algo más, quítame. Si hay algo más en mí que yo no puedo ver, quítame. Amén. Y Aleluya. Saúl, amado hermano, no era que Dios no lo hubiera puesto. Saúl, Dios lo había puesto. El problema es que Saúl era un poco arrogante, soberbio, ya no atendía el consejo. Y eso le pasa a la persona, eso me puede pasar a mí cuando yo ya Dios ya se cansó de decirme las cosas, ya Dios ya le dijo una vez y otra vez y ya no hay remedio para aquella vida. Dios pone un espíritu engañador. Jueces, quiero llevarlo a Jueces y con esto pues, vamos a culminar. Jueces 9:23. Jueces 9:23. El domingo en la predicación vi esta cita bíblica y me acordé que estaba. Jueces 9:23. Lo quiero leer. Envió Dios, bueno, lo vamos a leer del 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Lo que quiero tomar en esto es que Dios envió un mal espíritu. ¿Pero por qué, amado hermano? Porque Abimelech se quiere levantar como gobernador y lo que hace para gobernar es matar a todos sus hermanos. Aleluya. Y uno puede hacer todo lo que uno puede en su alcance para dominar sobre los otros, sobre cualquier vida. Usted puede hacer todo lo que está en su alcance para creerse más que aquel, para creerse el más santo. Usted puede decir, yo como líder usted tiene que respetarme, pero ¿y qué pasa si delante de Dios no tenemos el respaldo de Dios? Entonces Abimelech se levanta y mata a todos sus hermanos, pero vemos que Dios lo deja gobernar 3 años. A los 3 años entra el mal espíritu en ellos y empieza Abimelech y la contienda a matarse entre ellos mismos. Muchas vidas pueden pasar este tipo de situaciones, hermanos, que son de un mal proceder.
Y de tanto mal proceder Dios se cansa y los va a dejar tranquilos un tiempo. Pero después ese mismo pecado los va a llevar, y esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia que a veces uno paga. Pero la palabra nos está enseñando que nosotros tenemos que tomar las acciones de David. Las acciones de David son correctas delante de Dios. También hay un pasaje bíblico que expresa que cuando en los últimos tiempos se levantará la apostasía, amado hermano, y la gente no va a querer escuchar palabra de Dios, dice la Biblia que Dios les va a enviar un espíritu engañador. Aleluya. Para que sabiendo la verdad no la reciba, sino que a fin de que se pierda. Porque cuando ya Dios se cansa de uno, de su necedad, amado hermano, ya Dios no brega con uno. Hay un pasaje bíblico que dice que no contenderá Dios para siempre con el hombre, por tanto Él es espíritu. Entonces lo que la palabra y el consejo de la palabra, amado hermano, es que nosotros tenemos que siempre, como humano siempre usted va a fallar. Como humano siempre usted, y nosotros a veces decimos que no mentimos, pero sí mentimos. Sí mentimos. Amén. Y ese es pecado delante de Dios. Amén. En una ocasión yo recuerdo que estábamos platicando, de repente un hermano le cae una llamada y le dice, no, es que porque fui a la iglesia, no había ido a la iglesia. No había ido a la iglesia, y de repente cae en sí y aquellas palabras se las tuvo que tragar porque ya le había dicho. Ya le había dicho que estaba en la iglesia y no había ido a la iglesia. Bendito Dios. Pues entonces lo que le quiero decir es que mentimos. Siempre fallamos, siempre va a haber, pero lo que nosotros debemos de tomar es las acciones de David, como David. Aleluya. A diario, amado hermano, no hay alguien que no falle, no hay alguien que quizás no cometa un error. Y si lo hubiera, pues debería enseñarnos cómo lo hace, porque no sé, no hay alguien, yo pienso que no hay alguien. Siempre va a haber un error en el humano. Amén. Pero ante esos errores no tenemos que hacerlos arrogantes, prepotentes, sino reconocerlos, amado. Y si le toca estar sentado unos 8 años, como decían otras veces, en disciplina, pues la disciplina no te quita la salvación. Aleluya. El que no ejerza su privilegio no te quita la salvación. Gloria a Dios. El que no te dé un privilegio, que no te dé algo, no te quita la salvación. Amén. Es mejor ser humillados aquí, nos humillemos, que nosotros reconozcamos y no ser avergonzados en aquel día. Gloria a Dios. Así es. Y eso es lo que va a pasar con muchos saúles, que ellos creen que también están procediendo mal. Ellos creen que están bien, que están haciendo las cosas bien, pero están procediendo mal. En aquel día, hermano. En aquel día va a ser lo duro, porque allí les va a salir. Amén. Como decía, la palabra no tiene favoritos. Es muy espiritual, muy evangelista, mucho puede hablar en lengua, pero no le hace lado a nadie. Puede ser el último, puede ser el primero, no le hace lado a nadie. Amén. Como dije, puede ser el pastor, el diácono, no le hace lado, no tiene nada de especial delante de Dios. Amén. Es la misma palabra. Amén. Y pues con esto, pues yo he puesto un consejo en la palabra. El consejo es que tomemos las acciones de David. Las acciones de David nos van a acercar a Dios, y tratemos de ser sinceros con Dios. Cuando nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, vamos a poder ser sinceros con Dios. Amén. Amén. Y así pues yo le voy a ceder el privilegio, digo, a quien me cedió el privilegio, yo le voy a ceder, y que Dios nos bendiga a cada uno, hermano. Que sea Dios pues ayudándonos, que sea Dios pues edificándonos cada día con la palabra. Yo voy a dejar el tiempo a quien me dio el privilegio, amén.